Listo. Bienvenido, Santiago. Es un gusto estar con usted nuevamente para conversar de la última actualización o encuesta realizada sobre la opinión de la gente en torno a lo que vive el país en estas últimas horas, que es un posible juicio o una posible salida del presidente. Cuéntanos, Santiago. Buenos días, Nelson. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para quienes nos acompañan en este momento. Bueno, sí, efectivamente, como sabemos, en los últimos días se ha discutido en niveles especializados las razones jurídicas, políticas para un posible enjuiciamiento del presidente Guillermo Lasso. En realidad, el motivo del estudio nuestro es poner en consideración de la gente común esta pregunta, ¿no? Se dice que la opinión pública es en el espacio de deliberación de los temas de interés para la ciudadanía. Entonces la pregunta ¿es legítima esta pregunta acerca de si es que es legal o no es legal el juicio al presidente Guillermo Lasso? O la pregunta en verdad es, ¿debe Guillermo Lasso continuar en la presidencia o debe abandonar el cargo? Esa es la pregunta que se hace un ciudadano, una ciudadana Claro. en este momento. Y para analizarlo planteamos dos interrogantes directas en nuestra última encuesta que hemos realizado en la provincia de Pichincha. Este no es un estudio nacional, se realiza en la provincia de Pichincha y fueron entrevistadas hasta el día de ayer 3.016 personas mayores de 16 años que fueron seleccionadas de forma aleatoria. Ahí Las lo dos estoy viendo yo. preguntas ¿Apoya que se realicen elecciones anticipadas? La primera pregunta. ¿Y debe la Asamblea Nacional destituir? Yo me adelanté, Santiago, perdón que te moleste, pero estoy poniendo la gráfica. Ahora sí. Claro que sí. ¿Apoya que se realicen elecciones anticipadas para presidente del Ecuador? Sí apoya 65.8%. Wow. No apoya 26%. No sabe, no responde, no tiene una posición 8.2%. Y mostramos también la siguiente. Sí, ¿Debe la sí. Asamblea Nacional destituir al presidente Guillermo Lasso? No sabe, 10.3%. Sí lo debe destituir el 66%, no lo debe destituir el 23.7%. Es Como decir, vemos, perdón, Santiago, antes de avanzar, es decir, para aclarar y la gente que está escuchando el informativo, esto es solamente Pichincha y sí me gustaría esa lectura de Pichincha en torno a esto, porque si no mal recuerdo, creo que Lasso tuvo buenos resultados en Pichincha, me parece, no si mal recuerdo. Y mira ahora, Santiago, cómo esta cosa cambia y bueno, es realmente la respuesta al abandono que uno vive. sí, empezando por ese lado, yo diría que en Quito principalmente, Guillermo Lasso todavía conserva como un bastioncito de apoyo, Sí, ¿no? un segmento socioeconómico medio alto, alto, que es el que está reflejado en este 23, Ajá. 26% que está en desacuerdo con que el presidente Guillermo Lasso deje la presidencia. No sabemos cómo se comporta, cuál es la opinión del resto del país, pero nos parece que a la luz de estos resultados, siendo una muestra muy grande y además mirando después del cruce por el nivel socioeconómico de las personas, podemos imaginar cómo puede ser el comportamiento del resto Ok, del país en sigamos. función de esto. Como vemos, los resultados revelan una clara posición mayoritaria. Más de 6 de cada 10, en realidad casi 7 de cada 10, pide que Guillermo Lasso se vaya, que deje la presidencia. Y el mismo número pide elecciones anticipadas. No son lo mismo, ¿no? Y no estamos en este momento haciendo el gran análisis jurídico que ya Claro, se han claro. dedicado muchos voceros, analistas y todo esto, sino lo que buscamos es cuáles son las lecturas que este tema tiene para el ciudadano común, para el público, ¿no? Santiago, perdón que Entonces, que te vuelva a interrumpir, pero yo creo que es lo que debería valorar el político. O sea, a mí me fastidia mucho el hecho de que el político valora al usuario o al pueblo cuando va a pedirle la elección. Pero si usted le muestra esto que estamos hablando al presidente actual, no lo valora. Es decir, sí, yo veo asambleístas que están sacándose el pecho, rasgándose las vestiduras desde el tema legal y buscándole, pero la última coma, porque legalmente la cito no puede ser llevado a juicio. Pero nos estamos olvidando, Santiago, de esto que estamos mostrando, que la gente está cansada y que pide elecciones anticipadas y que pide que se vaya. sí,
Y también eso nos permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, esto de que se dice que los medios de comunicación modelan a la opinión pública. No Oh, es eso tan es cierto. importante. En muchos medios de comunicación primó la línea editorial de descalificar al juicio político al presidente Lazo, ¿no? Argumentos a favor, argumentos en contra. En realidad hay un telón de fondo en el que la realidad diaria de las personas es lo que hace que emitan sus opiniones. La opción de cambiar de gobernante se impone porque en la mente de la mayoría hay una valoración absolutamente, completamente negativa de la situación actual y, y las consecuencias de una pésima gestión gubernamental, porque también hemos evaluado eso, ¿no es cierto? ¿Cómo califica la Ahí está. gente a la gestión del presidente Guillermo Lazo? Ahí está el gráfico. Ahí podemos leerlo. Ahí está, ya lo estamos viendo. Muy bien. Em, pero también vemos que las posiciones mayoritarias, minoritarias por determinados temas están determinados por ciertas diferencias sociales, territoriales y de clase. Eso también es cierto. En los estudios se manifiestan estas tensiones entre estas diferencias. Por ejemplo, en el tema de las elecciones anticipadas, aunque la idea de elegir nuevos gobernantes, así sin filtros jurídicos de por medio, simplemente atrae a la mayoría de los grupos sociales, pero esto es más fuerte en los grupos populares, en los sectores populares. Y eso miramos cuando cruzamos la información. Más personas del estrato medio alto se oponen a las elecciones anticipadas y más personas de los sectores populares apoyan que el presidente Guillermo Lasso deje el gobierno. Aquí tengo, Santiago, la gráfica de este cruce. ¿Debe la Asamblea Nacional destituir al presidente? Diferencias por niveles socioeconómicos. A ver, para que entendamos mejor, ¿qué significa el franja morada que dice baja 16,9583? A ver, si podemos releer eso para que quede claro un poquito. Sí, en este cuadro lo que estamos viendo es cuántos apoyan o rechazan, Ya. pero cruzado contra el nivel socioeconómico. Y lo que vemos es que si bien en todos los segmentos socioeconómicos, desde bajo, medio, medio alto y alto, apoyan mayoritariamente que el presidente deje el gobierno, porque me parece que eso es en el fondo lo que están diciendo. A medida que el nivel socioeconómico es más alto, el rechazo a esa posición crece un poco más. Ya, 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 Entonces, ya. a mí me parece que hay como varias lecturas en realidad, varias lecturas. Pero en el sector medio bajo se impone esto. Busco esta lectura de es importante un cambio rápido al mal gobierno. Esto tiene que darse pronto y ya. Digamos, esa es la lectura mayoritaria en los segmentos populares. Mientras que en segmentos más bien de determinadas élites, no todos, pero sí en determinados segmentos de las élites, de las personas que tienen mejores capacidades, mejores posibilidades económicas, dicen, tengo miedo de mucho que perder, más bien dicho, tengo mucho que perder frente a la inestabilidad política. Entonces, así como es que nosotros vemos también algunas expresiones que corresponden en realidad a los criterios de algunas élites y que eso lo vemos muy expresado en determinados medios de comunicación, en determinados voceros, analistas que cuestionan y todo eso. Estaba viendo hace poco una entrevista al expresidente de la Corte Constitucional, Salgado. Él decía, si solamente es cuestión, casi en estas palabras, ¿no? Si solamente es cuestión de verles la cara a los dos, porque decía que Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, es un descalificado y Guillermo Lasso es una persona honorable. Solo con verle la cara. Entonces uno decía, ¿qué es esto? ¿El color de la piel? Claro. ¿El origen social? Eso es lo que les lleva a ellos a formar esto. Pero también del otro lado, cuando vemos por qué tenemos un gobierno con tanta impopularidad, porque su origen social, su manera de hablar, su expresión, su discurso, su apariencia y lo que no es menor, sus políticas y los efectos de estas políticas le transmiten a la mayoría de la población un mensaje. El
pertenece a una élite, no me representa, actúa llevado por sus intereses privados. Y las noticias lo que han hecho es demostrar esa lectura que tiene la población de un presidente Guillermo Lasso que pertenece a una élite que se guía por sus intereses privados por encima de los del interés común. Y por eso es que yo llego a la conclusión de que este es un gobierno que tiene pocas probabilidades de recuperar apoyo popular. No se trata de que hagan ahora un maravilloso marketing político, que cambie el gabinete, que tenga un fantástico ministro de gobierno para que construya mayorías a cualquier precio con la asamblea. No, me parece que el gobierno tiene INRI de nacimiento, pertenecer a una élite bancaria, y me parece que luego de todo lo que ha pasado, tiene muy pocas probabilidades, como digo, de sobrevivir, y hasta podría convertirse en el objeto de la ira social, porque eso también tenemos que conversar a propósito de las lecturas que tiene la gente acerca de las protestas y de las manifestaciones. Por supuesto, vamos a ir a eso, me gustaría, porque la gente está como en espera, ¿no? Las manifestaciones, porque está esperando, Santiago, que todo se resuelva a lo bien. Y cuando digo a lo bien es que vaya por el tema legal constitucional. O sea, nadie quiere que las calles se incendien. Creo que nadie busca eso. Pero si esto no ocurriera, la gente va a caldearse y va a molestarse. Yo quisiera tocar el tema que decías del punto sin retorno. Lasso llegó a ese punto sin retorno, es decir, porque siempre hablábamos de que cuando los escándalos salían, ay, ya ahora sí el presidente puede cambiar. Al primer año, bueno, vamos a darle chance. La manifestación de junio, vamos a darle chance. Oiga, ya este pana, Santiago, no hay punto de retorno para Lasso. Es muy difícil debido a su origen, debido a su mentalidad, debido a sus prácticas y debido a los intereses que están entrecruzados en su gestión de gobierno. Si pudiera cambiar todo eso, podría ser que estemos hablando. Claro, pero no da pizca, ¿no? No da pizca, no da algo. No. De hecho, vemos que Cucalón termina hablando más que él. O sea, ni siquiera se tiene la valentía, y me gustaría esa lectura, esa valentía de poder asumir el rol y decir, me voy a defender. Sí, sí, y también podría ser que Cucalón revea también su papel, porque podría ser un facilitador de una transición pacífica y democrática, constitucional, que se puede lograr. No veo por qué se han encerrado todos estos voceros de opinión, los anticonstitucionalistas, llamémosle así, en negar la posibilidad de que tengamos ninguna forma de salida, cuando en realidad en la cultura política, en la historia de la política ecuatoriana, la transición se ha dado siempre en términos pacíficos. Bucaram, Maguad, Lucio Gutiérrez, o sea, después de que los votamos porque salimos a la calle a votarlos, al día siguiente estábamos trabajando tranquilos. Es que es así. No veo cuál es el miedo que le tienen a eso, y en cambio, comparemos las dos ocasiones anteriores, en las movilizaciones de octubre, Lenín Moreno no se cayó, y el resultado es que se quedaron en el poder unas personas que pensaron que tenían que dar pie a la venganza y a la represión. O sea, el resultado fue peor. O sea, lo mejor hubiera sido que Lenín Moreno se caiga y se vaya, y se busque una transición. De alguna manera, yo no soy constitucionalista, yo no soy jurídico, y me parece que tenemos que encontrar una salida en función de la tradición y de la cultura política ecuatoriana, de encontrar estas salidas en orden y en paz. Y más que todo, Santiago, yo sé que tu trabajo es medir de una u otra manera el sentir, que me parece muy valioso. Entonces, si el político no considera estas mediciones, caemos en los errores de tercamente seguir en un camino errado. No es porque lo dices tú, Santiago Pérez, no es porque lo digo yo, es porque lo dicen las mediciones, la gente en las calles, que está harta y cansada. Hablemos de ese sentir popular y de cómo las calles se empiezan a calentar. Sí, y para hacerlo quisiera citar también el resultado de una pregunta que hemos hecho en la encuesta. Si las organizaciones sociales e indígenas convocan a un paro nacional, ¿cuál sería su posición? La primera dice, yo apoyaría y saldría a protestar, el 19%.
Apoyaría, aunque no saldría a protestar, el 39%. Wow. Si sumamos entre los que están a favor de, el de que haya protestas, 59%. Dice, no apoyaría, pero tampoco salía a marchar en contra del paro, 38%, que también es un porcentaje importante, y solamente un 3% dice que saldría a marchar en contra de las protestas sociales. O sea que sabemos que esto representa a esa forma de opinión de estas élites en contra, que nos han querido construir este discurso de que los indígenas vienen a destruir Quito y que solamente quieren, no nos dejan trabajar y todo eso. Entonces, esa es una visión bien pequeñita, ¿no? De un grupo, de un segmento súper específico de la población que está ubicado sobre todo en cierto nivel socioeconómico medio alto, de personas que se consideran blancas, aristocráticas y todo eso. Entonces, también creo que este es el momento de hacer ese llamado a estos periodistas que ya tienen ese estribillo, ¿no? Que los indígenas vienen a destruir Sí, Quito. terrible. Tengan un poco de respeto hacia la gente, porque no solamente son los indígenas, sino que muchas personas se unen, apoyan, participan, se solidarizan con las protestas en una proporción de casi 6-1 más de los que salen a protestar en contra de los paros. Pero mira ahí la respuesta, Santiago, que estos pequeños, con el respeto que se merecen, son minoría, pero esta minoría tiene portavoces en medios nacionales. Entonces, la gran mayoría, que es el sentir popular, no tiene ese desfogue, por decirlo, y lo tiene que hacer en las calles. Es la diferencia. Las calles es la pantalla de los grupos que se sienten vulnerados. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ese pensamiento, pero lamentablemente seguimos enfrascados y no le hace bien al país. Y otra cosa, Santiago, no tienen resultados. O sea, la última manifestación, a Leonidas Issa faltó poco en sacarlo en peso, de Quito. O sea, sacarlo en peso porque la gente sintonizó con lo que pasó. Hoy vemos un presidente que no sintoniza y que con estos números está totalmente en declive. ¿Cuál es tu lectura del juicio político? ¿Crees tú que pueda llevarse a cabo de la manera más adecuada? Siento que es una enorme responsabilidad de los asambleístas. Por una vez en la vida tienen que hacer algo bien, y creo que tienen que plantear sustentadamente ese juicio político, porque me parece que eso es lo que sentaría un canal democrático de salida de una situación que se puede volver catastrófica si es que no hay una solución institucional y todo se resuelve vía un tema de movilización y de protesta social. Pienso que la protesta social es casi con tiro al aire, se podría decir, debido a las condiciones de la situación social y económica actual. No es lo mismo que antes, diría yo, ¿no? Antes éramos un país como más pequeño, más chiquito, más pacífico, y ahora estamos penetrados, estamos contaminados de muchos factores que ocasionan odio, destrucción, inseguridad. Entonces, por eso la protesta social se vuelve un riesgo, no tanto porque Leonidas Issa quiera destruir Quito, Sí. sino que puede producirse mucho caos y mucho desorden que puede salir del cauce. Y por lo tanto, esa creo que tiene que ser la llamada a la responsabilidad a los actores políticos en este momento. Pónganse de acuerdo con Borrero, con Nebot, los socialcristianos, los correístas, los Pachacutic, la izquierda democrática. Pónganse de acuerdo, hagan algo y encuentren una salida, como sea, diría yo, casi en este punto, ¿no? Como digo, sea. como... Creo Porque igual, Santiago... lo legal es casi como una forma que tiene que darse a algo que tiene como una voluntad política que está por debajo. Si llegara a darse todo esto, Borrero asumiría y bueno, como tú dices, ojalá que Borrero en el tiempo que quede cambie y si no puede cambiar, pues puede también irse y llamar a elecciones anticipadas porque definitivamente como estamos actualmente no estamos bien. Estas lecturas que ustedes están exponiendo, ojalá, y te consulto, sirve de insumo precisamente para que los asambleístas digan, chutica, no podemos seguir dándole la espalda al país. Afortunadamente me parece que hay un acuerdo entre varias bancadas importantes y han dicho que el juicio va porque va. Pero estos insumos sirven para que el asambleísta se dé cuenta de la realidad.
Sí, evidentemente, justamente esto es un poco los temas de debate público que hay que tratar de discernir, ¿no es cierto? Siento que durante demasiados días el debate estuvo atrapado sobre si es que es constitucional, si es que es legal, Claro. si es que es por omisión, si es que es por Ajá. comisión, o lo que sea, ¿no es cierto? Y estamos desoyendo a lo que es un mensaje claro. Necesitamos una salida rápida. El gobierno actual está haciéndolo muy mal y necesitamos encontrar una salida que implica la salida del presidente Guillermo Lasso del poder. Al menos eso le daría tranquilidad y respiro y un chance de esperanza o un punto de quiebre, ya que el presidente no lo da. Santiago, ¿tienes alguna otra lectura dentro del trabajo que han realizado por el momento? ¿Van a hacerlo, van a ampliarlo más? Hablo no solamente de Pichincha. ¿Qué otras mediciones están planeando? Bueno, esa es nuestra intención, acompañar el proceso de discusión de los temas de debate público a través de estudios sociales y nuestro anhelo es poder contar pronto con un estudio de un mayor alcance, de un estudio nacional que permita exactamente ayudar a el debate público, ¿no es cierto? A ciudadanos, a los medios de comunicación también y a los políticos a escucharse y que de esa manera se vayan construyendo ciertos criterios, ciertas sinergias, ciertos puntos de encuentro, porque en este momento vemos mucho divorcio en este sentido, ¿no? Y creo que también ya es hora, y también creo que ya es el llamado, ¿no? A determinados medios de comunicación que como que despierten un poco a la realidad social y no vean todo esto como una gran conspiración Claro. correísta, porque lo que están logrando y ya está demostrado fácticamente, electoralmente Sí, y la norma. políticamente, que esa persecución, ese odio, esa división está ocasionando no solamente, además de la división, el fortalecimiento de una opción política. Que no les cae bien. Sí, Que no les cae bien, claro, es irónico, o sea, se cierran a la negativa, tratan de echarle tierra, pero surgen. Es que hasta por sentido lógico decir, a ver, si le estoy echando contra este grupo y este grupo está que crece y ya ha terminado de ganar las elecciones pasadas, vamos, tengo que cambiar la estrategia, tengo que cambiar mi forma de ser. Santiago, ¿te han invitado? ¿Te van a invitar a hablar de esto en otros medios? ¿Crees que lo harán? sí, muchos medios digitales alternativos. Ok, pero digamos Ese es el Ecuavisa y campo todo eso. principalmente. No he tenido ninguna invitación de parte de ellos. Es Si que me no invitan, creo, estaré, por supuesto que sí. les va a doler si vas a decir eso allá. Van a decir, no, sáquelo, Santiago, sáquelo. Apágalo. Sí, Santiago, porque gracias de verdad por estar aquí las veces que tú los desees. Tus palabras para despedirnos. bueno, muchísimas gracias. Quería decir justamente para que sepan un último dato. Nosotros hacemos una simulación presidencial siempre, ¿no? Para Bacán. saber quién quisiera que sea el próximo Ay, qué presidente. chévere. Y para sorpresa de las élites, otra vez, quienes estarían punteando si es que fueran candidatos Rafael Correa, Leonidas Issa. ¿Ves? Sí, güey. Ya hablaremos. Públicalo para hacer la noticia hoy en la tarde. Ya Chao, hablaremos Santiago. más de esto la próxima vez. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Muy bien, ahí estuvo Santiago Pérez en esta entrevista. Obviamente no va a ser la última, siempre va a ser. Ojalá que lo publique Santiago en sus redes. Ya le voy a decir que me mande para hacerlo noticia. Otra vez Correa, otra vez Issa. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo quisiera estar en oposición. Yo quisiera estar en oposición para ir a las reuniones de la oposición y cachetearme a todito, cachetearme hacia la oposición. No, ¡ay, que Correa, que se... ¡Pam! Así. ¡Ta madre! ¡Ta madre! Les dijera. Le critican, lo atacan, lo matan, lo descuartizan y el tipo sigue siendo número uno. Cambien de estrategia. A Issa le dicen terrorista, le dicen de todo y sigue siendo número uno. Cambien de estrategia. Pero es que me gustaría estar en oposición para entrar de verdad a las reuniones y una puteadita de confianza les hace falta. Desde la política la oposición es legítima. Hoy oposición, hoy gobierno, hoy oposición, mañana los que son oposición son gobierno y luego son oposición. Así es esto, pero cambien la estrategia. Yo dándole consejo para que cambien la estrategia. No lo van a hacer.